¿sí? Por ejemplo, eh, patógenos de animales, la misma Escherichia, Klebsiella, Yersinia, por ejemplo. Patógenos humanos, Salmonella, Shigella, Yersinia. En el medio ambiente, por ejemplo, Chania. Entonces, estos autores que tenemos aquí al costado hacen también referencia a estudios en, por ejemplo, de Edwardiela como patógenos bacterianos de peces de cultivo, o Farmer, las enterobacterias, ¿no? Características dentro del el grupo en general, características generales. También Motica hace un estudio de esto, los métodos moleculares como herramienta para el control de enfermedades de plantas. Entonces, visto esto, las enterobacterias han sido tocadas como tema importante desde diferentes ámbitos y aspectos. ¿Qué nos dice un poco la historia de este grupo? Los miembros de esta familia se conocen desde hace mucho tiempo. Ran desde 1937, por ejemplo. Quien lo descubrió fue Teodoro Escherichia, un alemán que descubrió estos bacilos en 1885 en una infección, en un brote de diarrea en niños. En 1919, ya le dieron el nombre de Escherichia coli, pero en el 37 Ran le da el nombre a la familia Enterobacteriaceae, pero no toma a Escherichia coli como un referente, sino toma a Enterobacter. Y por eso que la familia se llama Enterobacteriaceae, ¿no? Le da más importancia a esta Enterobacter. Eh, Pasan los años, en el 58, esta familia ya toma como modelo, deja a Enterobacter y toma como modelo a Escherichia coli, ¿sí? Después, en el 74, ya teníamos, van aumentando los géneros y las especies, más o menos 12 para el año 74. Para el año 84 ya habían 20 géneros. Para el año 94, 30. Para el año 2005, 44, en el 14, 53. Actualmente tenemos más de 60 eh, géneros, con lo cual hacen más de 200 especies, o más de 250 especies, o 200, perdón, más de 260 especies en este, más o menos, 2021. Esta diferenciación y esta mejora en la determinación de la taxonomía se deben a los últimos métodos para la diferenciación. Antes se hacía a través, fenotípicamente, ¿no? Por el gran, por ejemplo, gran positiva, gran negativas, y qué características tenían. La cantidad de guanina macitocina, por ejemplo, o el INVIC, ¿no? El famoso INVIC. Eh, ¿Qué características de tamaño del bacilo? Si eran lactosa positivas, lactosa negativas, pero luego, en estos últimos años, se detecta, se hace la genotipificación por el 16S. Entonces, con lo cual entran y salen diferentes especies, diferentes géneros
a la familia Enterobacteriaceae. Pero ¿cómo es su taxonomía? ¿De dónde viene? A ver, el dominio bacteria, en el filum Proteobacteria. Dentro de este hay varias clases, pero específicamente la alfa Proteobacteria. ¿Qué orden? Enterobacteriales. ¿Qué familia? Enterobacteriácea. Y en esta, como les mencionaba, hay más de 60 géneros. Los más conocidos para nosotros son Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia. Y las especies, que hay más de 260. E incluso, si nosotros revisamos la página alemana de la lista de procariontes y buscamos a la familia Enterobacteriaceae, aquí les dejo el link si es que desean buscar la página, vamos a encontrar, ay, no, no puedo mover eso. Vamos a encontrar las bacterias, ¿no? El nombre, Enterobacteriáceas, han partido desde 1937 con RAN. Al lado derecho vamos a ver la lista de niños, hijos, ¿no? Que lo definen los alemanes, y una larga lista de enterobacterias de los géneros, como Citrobacter, Chronobacter. Hace unas 3 semanas, no, perdón, 4 ya, salió en un catéter de un niño, ah, para comentarles, yo trabajo en un hospital también, entonces en un catéter salió Rannella, y todo el mundo preguntó, ¿y la microbióloga, por favor? Porque la vigilancia está hecha por enfermeras y obstetrices. Entonces, la microbióloga, por favor, Rannella. Rannella, ¿de dónde es? ¿Qué tipo de bacteria es? Y para serle sincera, no me acordaba. ¿Dónde está Rannella? Bueno, entré a esta página y es también una enterobacteriácea. Y con eso ya se puede clasificar y ver, hacer el mapa microbiológico para saber qué tipo de antibióticos pueden ser aplicados y analizados en ese tipo de bacteria. Entonces es una cosa interesante de ver la aplicación hasta el grupo bacteriano, imagínense. Uno como microbiólogo, estando en el área en que desarrolle, que puede ser salud, alimentos, biotecnología, no va a manejar al 100% los nombres. Sí, claro, obviamente dentro de nuestra experiencia, un grupo que sí conocemos y no se mueven, ¿no? Pero las demás listas que entran y salen, no. Así que de eso no nos debemos preocupar. Por ejemplo, este señor Adeloulu en el 2016 propuso un cambio incluso al orden enterobacterial y dijo, no, esto hay que separarlos en familias diferentes, ¿no? En 6 familias, en 7 considerando la otra que es la común de la Escherichia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las morganeláceas, para albergar ¿a quién? A Proteus, Providencia, la misma morganela, que tienen una particularidad. ¿Cuál es? Ya. A ver, todavía estamos durmiendo, creo. Eh, Vamos a verlo en práctica, pero es el reconocimiento de la bacteria, eh, por ejemplo, por hacer en Proteus swarming, este crecimiento abundante.
o por en el TCI presentar las bacterias con el TCI rojo, rojo sobre ácido, por ejemplo, o las ergua- erguia- erguaniceas de Erwinia, ¿no? Que también está Pantoea dentro del grupo, o Hafniacea, que está Edwardiela y Hafnia, que son las más comunes. Acá les hablaba de la ragnela, ¿no? La ragnela, por ejemplo, junto con la serratia y la yersinia, que son bacterias lactosa negativas, aunque serratia también tiene un grupo de lactosa positivas. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, esto está en pleno estudio, aún se mantiene esta clasificación, pero por el momento no es reconocida sino como la familia Enterobacteriaceae en general. ¿Ok? ¿Por qué son importantes estas enterobacterias? Porque su naturaleza es ubicua, se encuentran en muchos lugares de vida libre, en diversos nichos ecológicos, tanto terrestres, ambientes acuáticos, en plantas, en animales, en insectos, en humanos, ¿no? Y en tal sentido, las podemos categorizar en tres tipos. Aquellas que pueden causar infecciones en humanos, animales, en el medio ambiente, aquellas que no precisamente hacen la infección y que están asociadas a las plantas y al medio ambiente, o aquellas que fungen como endosimbiontes. O sea, ¿qué es un endosimbionte? Que se encuentra dentro de, ¿no? Puede encontrarse, por ejemplo, dentro de insectos, dentro de humanos, ¿no es cierto? Estas bacterias están, hablamos, dentro del tubo digestivo. Normalmente se manifiestan a a pocos días después del nacimiento. Pero ¿cómo ingresan si recién han nacido? Del intestino hay una conexión con las glándulas mamarias y por allí las bacterias llegan al bebé, al nuevo ser humano y forma la flora, la microflora bacteriana, eh, teniendo como a Escherichia coli como el prototipo de aquellas, ¿no? Eh, Estas pueden jugar un papel como patógenos o como oportunistas, ¿no? Porque estando como parte de la microflora, microbiota, eh, no va a ocasionar enfermedad. Pero sin embargo, si esta persona se debilita o el sistema inmunológico ya no reconoce estas bacterias como propias, sino como extrañas, y se han movido a diferentes ambientes, en diferentes puntos del cuerpo, pues pueden ocasionar una enfermedad. El control de estas infecciones, de estos patógenos, obviamente depende del lavado de manos. Ustedes han escuchado la infección asociada a la atención de salud, las IAS, que antes eran reconocidas como infecciones intrahospitalarias. Entonces, estas infecciones pueden detenerse con un lavado riguroso de las manos del personal que trata a los pacientes, de la esterilización y desinfección de los equipos o del material o eh, de las cosas que usa el paciente, por ejemplo, la cama, los barandales o los equipos como los catéteres, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, para evitar estas infecciones.
Estas también, por ejemplo, si lo llevamos a la aplicación, eh, y que se encuentran en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se hizo un trabajo en aguas de regadío en el 2019 y en el 2023, para ver los genes de resistencia que encontráramos en Escherichia coli de estas aguas de regadío. Entonces, ustedes aquí aprecian los puntos de toma de muestra en Lima Metropolitana, que es más en el lado este, ¿no? En Lurigancho, en Chaclacayo, y un poco al sur, en Cieneguilla y Pachacamá, en Lurín y Pachacamá. Entonces, allí se encontró la Escherichia coli en estas aguas de regadío, encontrando betalactamasas de espectro extendido. ¿Tiene importancia? Sí, tiene importancia. Estas dan resistencia a las cefalosporinas, que son son antibióticos los más usados dentro de todo el grupo de antibióticos que pudiera existir, las cefalosporinas y las ampicilinas. Y estas genes de resistencia impiden que esos antibióticos funcionen. Entonces sí es importante, y miren, los hemos encontrado en las aguas de regadío, pero ¿cuál es la importancia? O sea, ¿por qué me interesaría? Porque esas aguas de regadío van exactamente a regar las plantas de tallo corto que después van a salir a los mercados, a Lima Metropolitana, y estos ingeridos por animales y por humanos. Entonces, aumentando las resistencias o las infecciones en este tipo de pacientes, ¿no? Ok. ¿Qué características, ahora después de este breve conocimiento, hasta aquí, alguna consulta? No. Ok. Entonces vamos a ver un poco de las características microbiológicas. Estas enterobacterias son bacilos gram negativo que tienen un tamaño más o menos entre 0,3 a 1,5 de espesor y 2,4 de largo. No son esporuladas, pueden ser aerobias y anaerobias facultativas, fermentan la glucosa, todas las bacterias, de allí que la podamos dividir entre lactosa, las que toman la glucosa y otro tipo de carbohidratos. Son oxidasa negativa, reducen nitratos a nitritos, pueden ser móviles o no. Y poseen, también recuerdan que les hablé de esa clasificación de guanina citosina, estas tienen entre el 39 al 59%. Algunos poseen cápsula, como por ejemplo Klebsiella. Crecen rápidamente, in vitro, entre 20 y 30 minutos. ¿Cuáles son los componentes que conforman la estructura de la bacteria? Eh, Tienen todos los componentes ya descritos seguramente en las primeras clases, pero la particularidad en el caso de enterobacterias es que al ser una gran negativa tiene la doble capa, ¿no es cierto? Una doble pared, eh, tienen una pared externa, tiene los sideróforos, en esta tiene también las fimbrias que le permite hacer la adhesión a cualquier superficie, tienen cápsulas antigénicas, tienen los flagelos que le permiten moverse, pero que también pueden funcionar como eh, este, detectores de identificación de antígenos. Tienen los antígenos O que permiten la fagocitosis.
eh, tiene también toxinas que las podemos ver en los lipopolisacáridos. En esta bacteria hay componentes que nos permiten identificarla, como por ejemplo los lipopolisacáridos. Dentro de ellos están las porinas por los que van a ingresar, por ejemplo, los antibióticos o los nutrientes que necesita la bacteria, o los, como les decía, los antibióticos que van a inhibir el crecimiento o matarlas, ¿no? Tienen esta membrana externa donde se encuentran estas porinas, un espacio periplasmático que está compuesto por lipoproteínas y el peptidoglicano, que es muy, muy delgado en comparación con las gram positivas. Y la membrana que tiene integrados dentro de sí algunas proteínas específicas. Entonces, por ejemplo, en este peptidoglicano delgadito, podemos ver la producción de enzimas. Les hablaba de las beta-lactamasas, ¿no? Eh, que van a impedir la unión al sitio específico del antibiótico, ¿no? Esta membrana interna es una bicapa fosfolipídica. La pared formada por un pectoglicano delgado y una membrana externa que tiene proteínas reguladoras de la permeabilidad. Y aquí se detecta, por ejemplo, el lípido A, que es una endotoxina que causa el shock séptico. Y una forma de identificarlo en el laboratorio es precisamente ver si existe o no esta endotoxina para ver de qué tipo de infección se trata, ¿no? Eh, y esto también permite la identificación de la capacidad antigénica que tenga esta bacteria. Y es así que dentro de sus estructuras, seguimos en la estructura, tenemos al antígeno O, que es un antígeno somático estable al calor, que se encuentra en la pared celular y es de naturaleza polisacárida. El antígeno H, que se encuentra en el flagelo, pero que es lábil al calor, eh, constituido por la proteína. Y el antígeno K, que es el antígeno de la cápsula, lábil también al calor. Entonces, por ejemplo, ¿de qué me sirve esto? A ver, para identificar, clasificar e identificar una bacteria en especial. Por ejemplo, hay un brote de eh, alimentario, ¿ok? Muchos casos de diarrea. Y de pronto se activa la cadena epidemiológica y dicen, bueno, vamos a identificar dónde estaban estos pacientes en tal lugar, qué comieron todos ellos, tal plantita. Ah, bueno, vamos a colectar esa plantita, vamos a colectar en este caso, la diarrea del paciente para hacer coprocultivos e identificar a la bacteria. De pronto sale una Escherichia coli, pero Escherichia coli es normal. Entonces, pero han identificado una cepa en particular, el HO157. Hay entonces una estructura antigénica particular dentro de este grupo que permite identificar a un patógeno dentro del grupo de las bacterias comensales. Entonces, sí es importante para la identificación bacteriana, ¿no? La diferenciación entre otras.
Pero aparte de esto, tienen componentes que le dan esa virulencia a la bacteria, ¿no? Esa patogenicidad. ¿Qué componentes, qué estructuras podemos mencionar? Por ejemplo, estas factores de adhesión. ¿Cuáles son? Las fimbrias, pilis, el factor de colonización del antígeno, que van a permitir adherirse a superficies distintas. Por ejemplo, en una embarazada tenemos a las bacterias comensales, pero la embarazada cambia el pH vaginal y se vuelve neutro. Entonces, las bacterias que están en el ano pueden entrar a la vagina y ocasionar una infección bacteriana. El cuerpo no lo reconoce como una bacteria extraña, ¿sí? No se activa el sistema y esa paciente puede hacer una infección urinaria estando embarazada, lo que puede ser tremendamente peligroso porque puede hacer una pielonefritis y perder al bebé y hasta morir la paciente, ¿no? Entonces, pero esta bacteria es mosca y utilizó las fimbrias para trasladarse de un lugar a otro. Vio la zona libre, no hay ningún agresor y se trasladó de un lugar a otro. Muy, muy inteligente la bacteria. Otros factores pueden ser las proteínas en la membrana externa, las invasinas, ¿no? Que permiten el ingreso a las otras células. La exotoxina, que son enterotoxinas que alteran el funcionamiento de los enterocitos. ¿Dónde están los enterocitos? Recubriendo todo el intestino, ¿no? Son las células que recubren el, el intestino. Entonces, ¿qué es lo que van a ocasionar esas exotoxinas? Pues la pérdida de potasio, de sodio, ¿no? Electrolitos y obviamente agua, con lo cual el paciente se viene en diarrea, deshidratación y si no se le atiende a tiempo puede llegar a una muerte. Después tenemos las endotoxinas. Todos estos son componentes que le dan la virulencia a la bacteria, que tiene un efecto tóxico como parte de los lipopolisacáridos. Se encuentran allí, ¿no? Y pueden liberar esas toxinas y ocasionar grandes estragos, ¿no? Por ejemplo, pueden haber momentos en que el paciente tiene la diarrea, todo, e incluso ya no está la bacteria, pero persiste la toxina, ¿ok? Esas son las famosas ETAs, enfermedades transmitidas por alimento. Resistencia de suero es la resistencia al ataque de la membrana por el sistema del complemento. Entonces, evade el sistema del complemento gracias a la resistencia del suero. A la fagocitosis hace posible la supervivencia en fagocitos gracias contra las defensinas y los radicales de oxígeno. O también con la acumulación del fierro en el transporte del fierro en estos sideróforos que se encuentran en la membrana celular. ¿Cómo es el metabolismo? Las enterobacterias son capaces de usar varios sustratos como fuentes de energía. Entonces, imaginen, está la célula, entra, no sé, a ver, el paciente, la persona come, ingresa el bolo alimenticio, es atacado por sustancias degradadoras, enzimas, ácidos, llega al intestino y en el intestino las bacterias van a empezar a degradar. ¿Qué, qué van a tomar? Ah, mira, necesito glucosa. Entonces necesitan enzimas que seguramente por ahí hay una lactosa, la leche, por ejemplo,
deben degradar esas, esos carbohidratos. Entonces, pueden tomar estas bacterias, son moscas. No me canso de admirar a la bacteria, porque pueden tomar varias rutas metabólicas para obtener la fuente de energía. O pueden incluso al mismo tiempo tomar dos, dos rutas para obtener su fuente de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, la Ender-Meyer-Hof toma la glucosa para convertirla después en ácido piruvico y de ahí obtener el ácido láctico y ácidos mixtos. De aquí, por ejemplo, estas rutas metabólicas nos ayudan mucho a la identificación. Si la bacteria ha tomado esos ácidos mixtos, ¿no? Ha tomado esta ruta Ender-Meyer-Hof, tiene gran cantidad de ácidos. Entonces, ¿con qué lo puedo detectar? Con un rojo de metilo que detecta ácidos entre 3.5 y 4.5, ¿no? Qué interesante. También pueden tomar la ruta, la vía de Egner-Duderov o las exosas de monofosfato de Warburg, ¿no? En las que o puede tomar el ciclo de Krebs o puede tomar el ácido mixto, o solamente en Duderov el ciclo de Krebs, producir agua, ¿no? O los gases para identificar los formiatos también, ¿no? ¿Por qué son importantes en salud pública? Jóvenes, ¿hasta aquí alguna consulta? No, ok. Entonces, a ver, aquí voy a hacer un pequeño alto. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ya. A ver, a ver, voy a dejar de presentar un momento para poderlo ver. Ya. Estamos presentes 23 personas más o menos, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes les ha dado alguna vez tifoidea? No, A ver, a Javier no le ha dado tifoidea. A Esther tampoco. Negativo, profesora. ¿Hay más? Mm, A Anderson tampoco. A Maricielo no le ha dado tifoidea. Ah, mire qué interesante. Aquí a todo el grupo no les ha dado tifoidea. Ahí les cuento que a mí sí me dio tifoidea. Cuando como ustedes me fui a practicar negativo, dice. Cuando ustedes me fui a practicar en Cayetano Heredia, entré a Cayetano a hacer prácticas preprofesionales y mi falta de experiencia y algunos errores que se cometieron por allí me llevaron a tener tifoidea. ¿Y quién ocasiona la tifoidea? A ver, Salmonella typhi. Muy bien, Salmonella typhi. Pero no solamente me dio Salmonella typhi, sino para tifi, A, B, todas las salmonelas me dieron. Y estuve mal más de 2 meses. Imagínense qué grave fue. ¿Alguna experiencia tienen ustedes con enterobacterias? Otras enterobacterias. Estoy hablando de un patógeno. De un no patógeno. ¿Alguien ha comido un sanguchón en la esquina de la universidad? ¿O ha tomado un jugo dentro de la universidad? ¿O en el comedor?
¿Han llevado el curso de alimentos? Ah, ya. Todavía no han hecho exámenes a los jugos. Aún no. Eso. Entonces aquí de 23 personas hay 5 que están despiertas. El resto ha puesto, ha cerrado la cámara y sigue en la cama. Yo también estoy despierto. No, profe, a usted no lo he contado. Usted, por supuesto, el primero. No, usted no lo conté. Sino a estos niños, a estos jóvenes, a ver, salgan de la cama, abran el ojo. Vamos a entrar a la otra parte de las características microbiológicas, ¿ok? A ver, vamos a ver. Bien, entonces, ¿por qué son importantes en salud pública? Estas bacterias pueden ocasionar grandes problemas en la salud. eh, Ahora me voy a referir a la salud humana, pero les decía que pueden ser tratadas desde el One Health, ¿no? Salud humana, animal y medioambiental. En referente, y miren ustedes que estas tres tienen siempre efecto en la salud humana, ¿verdad? Entonces, en la salud humana pueden ocasionar grandes estragos, infecciones en los diferentes sistemas, ¿no? Puede ser en el sistema nervioso, en el respiratorio, circulatorio, gastrointestinal, tracto urinario. Una de las infecciones más tratadas a nivel nacional son las infecciones respiratorias y las infecciones urinarias por enterobacterias. Estas pueden dividirse en dos grandes grupos, las que toman la lactosa y las que no la toman. Pueden ser lactosa positivas y negativas, ¿sí? Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, aunque mencionar que, por ejemplo, Escherichia coli, hay un grupo que son lactosa negativas, aunque esto está por medirse. Estas lactosa negativas comparten muchos genes con Shigella. Entonces hay autores que dicen, no, no es Escherichia, sino pertenece al grupo de la Shigella. Entonces, eso está por definirse. Sin embargo, en Serratia también tenemos unas, yo no conocía la Serratia lactosa negativa hasta que empecé a trabajar. En la universidad me enseñaron unas colonias rojas, así, granate. Esas son las particularidades de la Serratia. Pero dentro de mi trabajo hace, no sé, 8 años o 10 quizás, salió una bacteria que tenía todas las características de una Enterobacter, pero no calzaba porque era lactosa negativa. Entonces yo decía, pero ¿por qué? No, no calza, no puede ser. Y pues teníamos la identificación manual, no teníamos el equipo automatizado. Entonces, como no llegábamos a la identificación con seis tubitos, se tuvo que mandar la cepa al laboratorio de unos amigos de otro hospital para que pasaran esa bacteria en el automatizado. ¿Y qué salió? Serratia. Entonces, oh, descubrimiento. También podía tener una lactosa negativa y que ocasiona grandes problemas. Y sí que lo ocasionó en mi hospital porque fue eh, la causa de un brote que hasta ahora se usa como modelo a nivel nacional para ver un brote de Serratia. Imagínense. Bueno, también tenemos en las lactosas negativas a Shigella, Salmonella, Proteus, Providencia, Morganella. Entonces podríamos clasificar a estas enterobacterias como eh, no patógenos o patógenos primarios y los oportunistas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en estos patógenos en sí que no deberían estar en la microbiota son Salmonella, Shigella, Yersinia y estas cepas, como les mencionaba, las patógenas, por ejemplo, una Escherichia coli enteropatógena, ¿no es cierto? Una Klebsiella también con algún mecanismo de resistencia que las hace más patógenas. Y las oportunistas, las que están de forma natural, que al tener un cambio de lugar, al tener un cambio la persona, el paciente, eh, pueden ocasionar una infección, ¿no? Que son también la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacter, Morganella, que pueden estar de forma natural, pero que, como les dice su nombre, pueden, ante una oportunidad, ocasionar un patógeno. Entonces, mencionemos a estas bacterias que forman eh, parte de estas enterobacteriáceas. ¿Qué género? Por ejemplo, Citrobacter. Citrobacter es una lactosa negativa, que el citrato lo convierte, lo hace positivo. Ustedes ya han tenido la posibilidad de reconocer los medios de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, citrato positivo, ¿de qué color se ve? ¿Aló? Apolo a tierra. A ver, ¿de qué se ve, de qué color se ve el citrato positivo? ¿Perdón? A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo vira el citrato? Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yendel. Ya, muy bien, Yendel. Entonces, eh, bueno, ya decimos, sí, tiene su nombre porque cambia el color del citrato de Simmons, ¿no? Estas Citrobacter, también oportunistas, pueden causar infecciones como endocarditis, meningitis. Hay dos especies en particular, son las más comunes, pero voy a describir estas dos, pero hay más de 11 especies actualmente. Prendy, por ejemplo, eh, es una eh, bacteria que produce gas, que es hidrógeno sulfurado positivo, el rojo de metilo positivo y el Boges Proscauer negativo. No tiene indol, es citrato positivo. La urea puede responder, pero de una forma muy, muy pequeña, entre un 20 y 30%. ¿Sí? O sea, puede ser positiva o puede ser negativa. Depende en qué se pasea. Es móvil, es lisina negativa y la ornitina lo mismo, puede ser positiva o negativa. También la Citrobacter cosseri puede ser en TCI, A sobre A. A sobre A, ¿qué quiere decir? Bueno, eso lo van a ver en la parte práctica, ¿no? ¿Perdón? Es cuando presenta acidez, Ah, tanto en la superficie como en los muy bien, muy bien. En el TCI tenemos dos partes, la superficie y la profundidad. Y cuando presenta en superficie y en profundidad, el color amarillo quiere decir que hay acidez en ambos y se cataloga como A sobre A, ¿no es cierto? Muy bien. Y esa acidez lo da el hecho de que la bacteria sea
haya tomado la glucosa del medio de cultivo, ¿no? Tomó la glucosa, tomó la lactosa, es lactosa positiva que el medio de cultivo tiene. ¿Ok? Bien. Esta es la Citrobacter. Entonces, el TCI, aquí hay acidez A sobre A, pero el hidrógeno sulfurado se produce gracias justamente a esa acidez y no va a permitir evidenciar el color amarillo. Entonces, cuando ustedes vean el tubo de color negro en la parte inferior, asumen desde ya que es acidez, ¿ok? Entonces, esto es un A sobre A, hay producción de hidrógeno sulfurado y hay también producción de gas. Urea puede ser negativa, citrato positivo, el medio zinc que nos ayuda a la identificación del indol, que en este caso va a ser negativo, o la producción de lía, toma o no toma la lisina, ¿sí? El rojo de metilo es positivo, el bojes es negativo, forma los nitratos, y las bacterias tienen esta característica, ¿no? Un color rosadito. ¿Qué pasa con Edwardiella? También es una lactosa negativa, la podemos encontrar en mamíferos, en reptiles, en peces de agua dulce. Hay varias especies que conforman este género, pero el más representativo es tarda, que podemos apreciar que al ser una lactosa negativa, forma gas, es hidrógeno sulfurado positivo, rojo de metilo negativo, también es citrato positivo, tiene motilidad, la ornitina es positiva. En el caso de Klebsiella, eh, dentro del grupo de las enterobacterias, la representativa, la vedette del grupo, para que se acuerden, la vedette del grupo es Escherichia coli. Pero a continuación, la que sigue en presencia es la Klebsiella. Esta Klebsiella, como les decía, desde la posibilidad de tener otros métodos de identificación ha cambiado. Ahora Klebsiella tiene 3 agrupamientos. Del grupo 1, en el grupo 1 se conserva la más mencionada, ¿no? La Klebsiella pneumonia. Rhinoescleromatis, Osanae, granulomatis. Después en el grupo 2 está la ornitítica, plantícula, trevisani, terrígena. Y en el grupo 3 está la oxitoca. Si tú le dices a un doctor, en la infección del paciente de secreción bronquial, tiene una enterobacteria del grupo 3, no te va a entender una jota. Entonces, esta clasificación, esta taxonomía es importante, sí, para nosotros. Y al doctor, o a los médicos en general, no a todos, obviamente, pero en la mayoría, se les da el más conocido. Por ejemplo, Klebsiella pneumonia, ¿no? O, que tiene la particularidad de ser inmóvil, a diferencia de Enterobacter. Esta ornitolítica es una bacteria muy mucoide. Si tú la dejas crecer, es como en más tiempo de las 18 horas, vas a apreciar en la placa como un crecimiento, como una crema, y si la inclinas un poco, esa crema se desliza, correa la placa. Es muy, muy interesante el crecimiento de esta
bacteria. Esta del grupo 1, de la Klebsiella, y el grupo 2 han pasado a formar un nuevo género, Rhodella. Entonces, si tú le dices al médico, sabe, doctor, tiene una Rhodella, no te va a entender. Entonces, poco a poco, la taxonomía debe ser introducida, porque sí es necesario que la conozcan los que la tratan, porque al tener un nuevo género es obvio que tiene una particularidad en su estructura que puede definir el uso del antimicrobiano. Entonces sí es importante que ellos, el personal de salud, en este caso, obviamente estoy llevando todo el tema a salud, ¿sí? El personal de salud conozca la taxonomía bacteriana. Incluso hay médicos que llevan muy bien este tema, les encanta y trabajan en el tema. Son médicos microbiólogos. Estas bacterias, las Klebsiellas, pueden ocasionar grandes infecciones. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué lo llevan mucho al área de salud? Porque estas bacterias han sido descubiertas en el área clínica. Son médicos, investigadores, biólogos frustrados, que han logrado identificar las bacterias, que han logrado a través de estas infecciones que tenían sus pacientes, identificar estos nuevos géneros, estas nuevas especies. Entonces, mayormente, las bacterias han sido, desde el inicio, más tratadas en el ámbito médico, en el área de salud. Actualmente, obviamente no, ya están descubriéndose nuevas especies, incluso que no pueden ser cultivadas en el laboratorio y que son a través de metagenoma o de secuenciación genómica, secuenciación genoma completo, son identificadas en ambientes acuáticos, en rocas, en ambientes bastante incluso difíciles, ¿no es cierto? Entonces, pero como les mencionaba, estas entéricas, la mayoría han sido tratadas desde el ámbito de salud. Bien, esta es la Klebsiella. Es un poco cremosa, grande, rosadita, ¿sí? Tiene cápsula. Si nosotros le ponemos una tinta china, la vamos a ver con esa capa y la bacteria en medio. Muy, muy bonita se ve en una tinta china. Esta es la identificación con medios de cultivo, ¿no? Con la serie diferencial. En TCI es Azorea. Estas bacterias sí no he visto nunca una lactosa negativa, siempre es una lactosa positiva. Urea negativa, aunque hay algunas especies, como la que está al costado de la oxitoca, que es positiva. Dentro de la Klebsiella pneumoniae hay un 20% que es urea positiva. Y esto también lo vemos en el área de salud. Hay a veces cuadros, esquemas, tablas que tienen urea negativa. Entonces, cuando la persona que va a la identificación pone sus tubitos y le sale urea positiva, dice, no, no es Klebsiella neumonía, es otra Klebsiella, puede ser oxitoca. Pero la bibliografía dice, pero todo calza con la Klebsiella neumonía, pero entonces la bibliografía dice que hay un 20% de neumonía que puede ser urea positiva. Entonces uno dice, pero ¿y ahora qué hago? ¿Quién es? ¿Es neumonía? ¿Eso sí toca? ¿O es neumonía y con el 20% de positividad para la urea? Por eso, en este momento, es muy importante tener metodología de identificación que implique métodos moleculares, la identificación de genes, para poder llegar con precisión. Ahora no, hace ya como 15 años, en los hospitales
la mayoría, casi todos los hospitales de España tienen un Malditov, que en 2 horas te da la identificación bacteriana por esta especificidad de la separación de espectrometría de masas, ¿no? Que también es otra metodología por utilizar. Entonces, sí es importante las nuevas metodologías. Había un biólogo que me comentaba que ¿qué tiene de negativo estas nueva metodología, específicamente en España, que se han acostumbrado tanto a automatizarse y a poner la bacteria en un Malditov, por ejemplo, o en un Byte, que ya no saben el fundamento de estos tubitos. Simplemente positivo, negativo y punto. ¿No? No saben por qué salió un citrato, no, ya no ven estas cosas. Y eso él comentaba que esto es lo negativo. Entonces, para nosotros aún tenemos la parte positiva de tener los tubos y tener el fundamento del medio de cultivo. Lo negativo es que con ese fundamento nos demoramos 24 horas, que es un tiempo precioso para el paciente, ¿no? Cuando se trata de la parte de salud. Cuando se trata de la parte ambiental y todo, pienso, puede demorarse unas horitas más, pero cuanto más tiempo demores en la identificación bacteriana, específicamente en bacterias tan complicadas, si es que tienen mecanismos de resistencia muy grandes como las carbapenemasas en enterobacterias, pues podría complicar por cada hora que te demoras en la identificación, la letalidad, la mortalidad para el paciente aumenta en un 8 a 10%. Imagínate en 2, 3, 4 horas, en 24 horas, pues su mortalidad aumenta bastante, ¿verdad? Entonces es imprescindible, pienso yo, buscar la manera de tener metodologías actualizadas para la identificación rápida de las enterobacterias. Continuamos con el género Enterobacter. ¿Qué tiene de particularidad Enterobacter? Enterobacter, a diferencia de Klebsiella, esta es móvil. Por eso se diferencia. Porque si ustedes miren, ven aquí, son rosaditas, ¿sí? Y las Klebsielas también son rosaditas. Pero ya tu ojo sanmarquino, ya cuando tú veas más allá de lo evidente, te vas a dar cuenta que entre una y otra, las Klebsielas son rosaditas, rosaditas, y en cambio la Enterobacter tiene como un puntito anaranjado en el medio. Ya, pero eso ya eso es experiencia, no es que la saques, ese es años de verlas, ¿sí? No hay que traumarse por identificarlas al toque. Entonces, estas enterobacter, como les decía, son móviles y son también lactosa positivas, producen cualquier cantidad de gas, no producen hidrógeno sulfurado, son rojo de metilo positivo, es citrato positivo, urea negativa, cloacae puede ser positiva o negativa, móviles, lisina positiva para aerógenes, negativa para cloacae. Estas son las Enterobacter. Si las dejamos más de 24, o sea, decimos, estas enterobacterias tienen un crecimiento muy rápido, ¿sí? Entonces tú las puedes leer desde las 18 horas e incluso hasta 16. Vamos a poner como un estándar 18, ¿ya? Para no irnos muy, muy poco. Entonces, desde las 18 horas ya tienes un crecimiento excelente para hacer lectura. Pero ¿qué sucede si las vas a 48? Cambian. Incluso los medios de cultivo diferenciales cambian porque agotan el nutriente, que puede ser el carbohidrato, y ya al no haber carbohidrato,
pasan a tomar las proteínas y ya cambian de color los medios de cultivo. Entonces, en el caso de que yo le deje, por ejemplo, en un maconque, estas colonias a las 48 se ven así como viejitas, arrugaditas, en el caso de Enterobacter. Klebsiella no. Aquí se ven los medios diferenciales. ¿Cómo se ve? El TCI es A sobre A. Esto es, miren, si ustedes notan aquí ese puntito rojo arriba, ¿sí? Es porque ya el tubo tiene más de 24. Entonces ya está dejando, ya está gastándose, eso es a lo que me refería, se está gastando el carbohidrato y van a pasar a tomar las proteínas, ¿sí? Si toman las proteínas ya el medio no se acidifica, sino se alcaliniza y se vuelve rojito. Por eso que, a ver, y si se vuelve rojito, a ver, a ver, no, no está acá. Si se vuelve rojito, permítanme un 5. Se vuelve a decir rojo K sobre A. ¿Ya? Pero esta lo vamos a ver en un 5. Ya. Entonces, es urea negativa, citrato positiva, el indol es negativo, lía positiva. Y esta bacteria toma la ruta Enden-Meyerhof y forma los ácidos mixtos. Por eso va a ser rojo de metilo positivo, al 100%. En el caso de Serratia, es otro de los géneros que conforman la bacteria. Entonces, estas las encontramos también en infecciones en humanos, en animales, y esta es la que ocasionó el problema en mi hospital con 28 casos de Serratia en bebitos, específicamente las marcenses. Es K sobre A, gas positivo, hidrógeno sulfurado negativo, rojo de metilo puede ser positivo o negativo, indol negativo, citrato positivo, la urea negativa. Entonces, esta es la que yo les decía que yo conocía cuando estaba en la universidad, un rojo intenso, granate. Pero también existen las lactosa negativas, que esto un poco me confundió porque no sabía cómo eran, ¿no? Pero esa particularidad tiene. Y cuando se encuentran en un hospital y son lactosa negativas, adquieren mecanismos de resistencia bastante fuertes, particulares. Aunque esta Serratia tiene un mecanismo de resistencia natural, sin haber tenido ningún antibiótico de por medio, naturalmente tienen una AMC. Bien. Otro género importante es Proteus. Proteus también las encontramos en suelos, aguas, materiales. Este Proteus seguramente han sentido el olor. Cuando abren un buzón, ese olor putrefacto, ese mal olor, parte de ello tiene la culpa Proteus, además de otras bacterias no entéricas. Pero Proteus es particular. Pueden ocasionar infecciones en cualquier parte del cuerpo si es que el paciente está debilitado, ¿no? Las más representativas y las más particulares en salud son dos especies, Vulgaris y Mirabilis. Acuérdense de esto, Vulgaris. Vas a obtener una mnemotemia. Vulgaris, vulgar, rojo. Entonces es indol positivo. Mirabilis, indol negativo. Mayormente les va a salir las dos, vulgaris y mirabilis. Vulgar, rojo,
es indol positivo y la otra indol negativo. Producen gas, Vulgaris produce hidrógeno sulfurado, pero hay una particularidad en esta bacteria. Aquí. ¿Qué es la particularidad? Que producen, como tienen gran capacidad de movilidad, se mueven rápidamente y producen este efecto de olas de mar o swarming. El Proteus también, en lugar, va a poner el medio de cultivo LIA, perdón, el TCI, en lugar de descarboxilar, eh, perdón, estoy hablando mal. La lisina, va a tomar la lisina y la va a descarboxilar y la va a convertir en un color rojo. Esa es la particularidad en esta bacteria. ¿Quién más hace esto? Además de Proteus. Morganella, por ejemplo. Providencia, también tienen el medio rojo en lisina. Pero la única que hace este efecto de olas de mar es Proteus. De ahí la pueden diferenciar en estas tres bacterias, que son las únicas en el área de salud que producen esta descarboxilación. ¿Estoy hablando bien? ¿Quién me corrige? A ver, le voy a pedir al profesor un puntito si alguien me corrige ahorita. Muy bien, adelante con la corrección. Ya, profesor, gracias. A ver, ¿quién me corrige? Acabo de cometer un error. A ver, ¿quién me corrige? Y voy a aprovechar mi error para la explicación. ¿Qué pasa con el medio, qué hacen para tomar a la lisina? Es un aminoácido. ¿Cómo se toma la lisina? Desaminar. Eco, por ahí. Ya. A ver, dime un poquito más. Ya, toman el aminoácido, ¿no? Y pueden desaminar, una desaminación y una Descarboxilación. descarboxilación. Perfecto. Listo. En el caso de Proteus, lo que está haciendo es una desaminación de la lisina. Por eso es que convierte el medio en un color rojo. En el caso de los otros géneros, lo que están haciendo para tomar la lisina es una descarboxilación. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el nombre, señorita? ¿Cuál es su nombre? Maricielo Maita. Ya, a Maricielo Maita. Profesor, un puntito, por favor, sobre su pasito. Perfecto, perfecto. Maricielo Maita. Gracias, profesor. Bien, entonces continuamos. Miren ustedes, de un pequeño error hemos podido explicar y con la participación de ustedes. Gracias. Entonces continuamos. Esto es Proteus. Aquí lo vemos. Entonces, miren, en el indol de Proteus vulgaris es positivo y en el de Mirabilis es negativo. La urea para ambos es positivo, ¿ok? En la LIA, no se nota bien,
pero está desaminando y se nota un color más rojo que lila, ¿no? Y en el TSI puedes verlo A sobre A con pero gran producción de hidrógeno sulfurado, que también se puede manifestar en el medio lía. Ahora vamos a encontrar a la protagonista, a la más estudiada desde todos los aspectos, molecular, epidemiológico, morfológico, de esta familia, que es la Escherichia coli. Bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, coloniza el intestino del hombre en pocas horas, como ya lo habíamos explicado antes, ¿no? En un par de horas ya el bebé, el recién nacido, ya tiene, ¿no? Unas horas y ya tiene su flora normal. Esta Escherichia también puede ser hay algunas cepas que son patógenas, ¿sí? Para determinar el grupo patogénico se ha determinado en función de la serotipificación. Entonces, por ejemplo, actualmente hay 176 antígenos somáticos, que son la O, soma O, cuerpo O, del cuerpo. 112 flagelares, flagelo H, y capsulares, la K. Entonces, el antígeno O es el responsable del serogrupo. La determinación del antígeno somático y flagelar es el OH, ¿no? Que indica el serotipo, el cual ocasiona el cuadro clínico. Bien, en el caso específico de Escherichia coli, ¿qué factores lo hacen más patogénico? ¿Qué factores de virulencia presentan? Entonces, en cuanto a las adhesinas, factores se encuentran las de tipo 1, en casi todas las enterobacterias, pero y también las fimbrias de tipo P, que tienen el 90%, en este caso de la Escherichia coli, y causa la pielonefritis. Ah, profesora, ¿qué cosa es pielonefritis? Es la infección que se encuentra en el riñón, ¿sí? Que puede ir directamente desde abajo, entrar por vías urinarias bajas y asciende hasta el riñón. Cuando está en el riñón ya es una cosa muy, muy peligrosa. Las fimbrias S relacionadas con infecciones en recién nacidos. Y además tienen las adhesinas CFA relacionadas con los casos de diarrea, ¿no? Que permiten adherirse a células diferentes, ¿no? De los enterocitos. Las toxinas causan un movimiento de iones, ¿no? Tipo sodio, tipo calcio y agua, ¿no? Que ocasionan las diarreas acuosas. En este caso están las endotoxinas o LPS, que, por ejemplo, se le atribuye al lípido A y se relaciona con la inflamación. La exotoxina, que son hemolisinas, que causan lisis, ¿sí? A los glóbulos, a la hemoglobina, a los glóbulos rojos, a los hematíes, ¿no? Y otras líneas celulares como los leucocitos que pueden ayudar a la fagocitosis. Muy inteligente la bacteria, ¿no? No hace fagocitosis y destruyo a los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Quelantes de hierro, que producen varios tipos de sideróforo que pueden transportar el hierro, y esto ya lo evitaría, ¿no? Y la cápsula, que tiene propiedades antifagocitarias en la superficie de las células. Escherichia coli puede causar muchas infecciones en diferentes partes del cuerpo. Alguna es móvil,
Pero algunas bacterias, como les mencionaba, pequeño grupo que son lactosa negativas, que también se les dice inertes, que pueden ser inmóviles, que son las menos y que están por definirse en realidad el género, ¿no? Pero hasta el momento se les conoce como Escherichia coli. Pueden ser hemolíticas y pueden causar grandes estragos las patogénicas. ¿Ok? Entonces las tenemos en Escherichia coli, patogénicas y no patogénicas. Esta normalmente es una lactosa positiva, la mayoría, como les explico, producen gas, no producen hidrógeno sulfurado, sí producen gran cantidad de ácidos mixtos, por eso son rojo de metilo positivo, Boges Proscabo negativo, indol positivo, citrato negativo, urea positiva, motilidad positiva, lisina positiva, ornitina más menos. Entonces ustedes tienen en sus tubitos, a ver, perdonen, aquí, en sus tubitos, en un TCI tienen A sobre A con gran producción de gas, indol positivo, citrato negativo, rojo de metilo positivo, tengan la seguridad que en la mayoría se trata de Escherichia coli y la lía negativa, ¿no? Entonces, para ver aquí, tiene por ejemplo el lípido A, este es Escherichia coli, ¿sí? Que le va a permitir a veces, la identificación eh, en algunos grupos patógenos, ¿ok? Para identificar esta bacteria, eh, miren la cantidad de pruebas bioquímicas que deberían realizarse. Entonces, en general para todas las bacterias, pero vamos a Escherichia coli. La mayoría de medios de cultivo tiene la lactosa como eh, componente para poder diferenciar a estas bacterias en lactosa positiva y lactosa negativas. ¿Ok? Aquí en la placa ejemplo tengo a una lactosa positiva y que tiene una particularidad en el caso de E. coli, que es más evidente, que es la producción de eh, esta sombra que ven ustedes alrededor hacia la mano derecha, que es el producto de la bilis, ¿sí? Producción de bilis, de la degradación de la bilis. Y la lactosa positiva normal, que la ven en medio, y la lactosa negativa hacia la izquierda. Entonces, hay laboratorios actualmente en Perú que identifican bacterias con la batería bioquímica básica, que son 3 o 4 tubitos. Para identificar a una bacteria y llegar incluso hasta la especie, se necesitan todos estos medios de cultivo que ustedes ven perdón, a la derecha, ¿no? Oxidasa, producción de indol, rojo de metilo, Boges, citrato, hidrógeno sulfurado en el TCI, urea, si utilizan o no malonato, ácido en glucosa, gas en glucosa, y estas otras tantas para poderlo definir. Entonces, como obviamente es muy difícil tener una batería tan grande, y por ejemplo, si tuvieras 20 pacientes por 50 tubitos, nunca terminas de leer, ¿cierto? Entonces, por eso es que se utilizan otro tipo de medios para la identificación, que lo vamos a ver en un momentito. Este medio, por ejemplo, es el EMB. Cómo se ve en la lactosa negativa, ¿no? La lactosa positiva en medio, y Escherichia coli particularmente con un rojo, perdón, un verde metálico, por la gran producción, la gran motilidad que tiene esta bacteria. ¿Ok?
Ya vimos aquí la producción de la bacteria. Ahora, esto es de forma general, pero Escherichia coli tiene patógenos, dijimos, ¿no? Enteropatógenos, que son estos que vamos a reconocer como, por ejemplo, las enterotoxigénicas, ETEC, enteropatogénicas, PEC, enterohemorrágicas, enteroinvasivas, las difusivas adherentes y la enteroagregativa. Todas estas son patógenas, patógenas, y que pueden ser transmitidas en los alimentos o en el agua. Entonces, una persona que ingiera un alimento o agua contaminada con estas bacterias, o una planta, vamos a decir, vamos a tomar el ejemplo de Alemania de hace algunos años. Hubo primero en un restaurante, habían tomado el perejil, y lo habían agregado ¿cómo se llama? A las comidas, ¿no? Y se dio un brote de diarrea e incluso algunas muertes porque esta infección era hemorrágica. Y ahí estaba la E. coli enterohemorrágica, que ocasionó varias muertes en Alemania. ¿Qué había sucedido? Que ese perejil había venido importado. Primero pensaron que había venido de España y al final se dieron cuenta que había venido de otro lugar. Entonces, y cuando sucede eso, cortan las importaciones de productos agrícolas. Entonces, miren, un pequeño error o la presencia de una bacteria patógena en agua de regadío que puede llegar a una planta que puede ser consumida por los seres humanos y pueden ocasionar una infección que puede ser mortal, ¿no? O una simple diarrea, se puede ocasionar toda esta cadena. Entonces es interesante identificar, importante, mejor dicho, identificar estos virotipos enteropatógenos, ¿sí? Que se han mencionado. Entonces, lo que van a ocasionar son cambios en los enterocitos, que son las células que revisten el intestino. ¿Ok? Entonces, en el caso de las enterotoxigénicas, causan la diarrea del viajero y infecciones que pueden ser de cuidado en niños de menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los niñitos se llevan todo a la boca, ¿no? No se limpian bien las cosas, están en contacto más con el suelo, están gateando, entonces es en ellos en los que se provoca la mayor cantidad de infecciones, que pueden ser desde leves hasta muy graves. La enterotoxina estimula la secreción de líquido por las células mucosas y causa la diarrea. Entonces, esta se basa en la detección de genes de la toxina lábil y por PCR o también pueden ser por sondas de ADN. En el caso de la enteropatógena, causa una diarrea importante también en neonatos, como fiebres o vómitos, y estos pueden ser, si es que estos bebés están fuera de los recién nacidos, es porque a veces la madre no se hace la higiene al seno. Ustedes han podido notar seguramente en un micro mujeres que están dando de lactar. Esa persona para subir al micro se ha tenido que agarrar del pasamanos, del asiento, ¿no? Y después dar de lactar al bebé. Entonces, no se ha hecho la higiene. Por eso que ocasionan estas infecciones en estos bebitos. Y si me dijo, profesora, pero ¿y cómo a los que están dentro de un hospital que no tienen ese contacto? Pues ahí son las manos del personal. Es una infección intrahospitalaria, ¿no? Bueno, producen lesiones típicas en la mucosa con la
formación de microcolonias y las microvellosidades se arrasan, se pierden. El diagnóstico es por la detección también de estos PCR. Si ustedes hacen un coprocultivo, siembran esas colonias en unos medios, por ejemplo, que puede ser XLD, puede ser un McConkey, un EMB, van a salir van a salir las E. coli, un EMB y ven ese verde plata, ¿no? Ese verde metálico. Entonces, ya, las detectan. Pero ¿cómo saber si es una E. coli parte de la flora entérica o es un entero patógeno? Por eso se necesita métodos moleculares para su identificación. En el caso de las enteroinvasivas, son bacterias capaces de invadir las células. Se manifiestan también con, ¿cómo se llama? Unas diarreas similar a la disentería bacteriana. ¿Y a qué se refiere la disentería bacteriana? A ver quién me dice. Ya se los van a explicar seguramente para el día miércoles, que van a hacer la parte de patógenos y ahí van a ver de la bacteria de Shigella a qué está referido, ¿no? Pero es parecido a... Sí, perdón. Sí, así es. Sí, producir. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yandet. Yandet y Maricielo son los que están despiertos hasta ahora. Ya vamos a terminar, jóvenes, ya vamos a acabar. Bien, entonces, sí, efectivamente es con moco, con sangre, ¿no? Este tipo de infección. Bastante peligrosa porque el bebito, el paciente se puede deshidratar y puede morir, ¿no? Una diarrea sanguinolenta con mucha fiebre. Bien, después están las enterohemorrágicas. En esta se produce la toxina Shiga. Esa es a la que me refería al caso ocurrido en Alemania, que es el más común, ¿no? Consiste en citotoxinas que inducen a la muerte de la célula huésped y pueden causar una, una diarrea bastante acuosa, sanguinolenta, y que también es llamado síndrome hemolítico urémico. Y ocasiona la muerte, ¿no? La ausencia, hay fiebre, hay aparición de hematoquesia franca, ¿no? Se forman placas y aquí está, por ejemplo, la definición, la identificación antigénica de esta cepa enterohemorrágica, que es la famosa O somática, ¿se acuerdan? O somática, 157H flagelo 7, o 157H7. Que también se puede detectar, ahora por ejemplo ya le ponen al McConkey, le ponen el sorbitol y con eso se puede, si es sorbitol positivo es que tiene esa cepa. Sería interesante ponerle a todos los McConkeys esto para detectar esta cepa enterohemorrágica, ¿no? Luego, la heteroagregante forma estas células también ocasionan diarreas líquidas de color verde con moco. No hay sangre, pero sí pueden ocasionar cuadros de deshidratación severos.
También es con la determinación del PCR para detectarlas. Y la Escherichia coli difusamente adherente, que presenta diarreas acuosas sin sangre y sin leucocitos. Podría pasar desapercibido, pero eh, ocasiona grandes cuadros de deshidratación. ¿Cómo es el diagnóstico microbiológico? Entonces, ya para finalizar y explicarles un poco lo que nosotros hacemos, los microbiólogos en el área de salud hacemos. Nos viene un paciente de esta naturaleza. Está internado en la UCI y entonces el microbiólogo del área de salud, estoy hablando, tiene que detectar la enterobacteria que ocasiona la infección urinaria. El doctor dice, sospecho de una infección urinaria porque le hemos puesto un catéter y sus riñoncitos no funcionan. Ah, ya, vamos a ver. Entonces el niñito, le toman una muestra de orina, la llevan al laboratorio y nosotros debemos detectar. Bien, ¿en qué medios la voy a sembrar? La voy a sembrar, esa muestra de orina, en una serie de medios de cultivo que eh, podrían ser desde los simples hasta los diferenciales. Y los selectivos, entonces, pueden ser sembrados en un McConkey, en un XLD, en un EMB, en un SS, para poder identificarlos, ¿no? Si son lactosa positiva, lactosa negativa. También, una vez que yo tenga la colonia aislada, en una siembra muy bien hecha, voy a ver las características morfológicas. Esa bacteria tiene forma aplanada, tiene borde entero, borde irregular, es cóncava, es convexa, es umbilical. ¿Cómo es en el gran? Son bacilos largos, son cocobacilares, tienen cápsula, no tienen cápsula. En la serología, ¿qué antígenos tienen? El O, H y K. La tipificación de fagos, perfiles de ácido graso. Puedo hacer la citometría de flujo, composición de bases de DNA, la huella del DNA, el PCR, hibridación de ácidos nucleicos, secuenciación del RNA, eh, espectrometría de masas, MALDI. Entonces, más o menos en el laboratorio lo que uno haría es, una vez crecida la colonia, identificar la morfología, ¿no? Como les decía, es umbilical, es borde entero, borde irregular. Si ustedes observan la placa del costado izquierdo, ustedes van a identificar varios tipos. ¿Quién me dice? ¿Hay 2, hay 3, hay 4? ¿Cuántas bacterias podrían decir que hay? 3 colonias. Ajá, ajá. Sí, claro. Están las rojitas, como tú dices. Están las más claras, de borde entero. Están las rosaditas. Y hay unas que están de borde irregular. Ah, importante destacar aquí que si nosotros vamos a sembrar muestras, por ejemplo, de heces, es muy importante, es importante, recontra importante, archi importante, la siembra. Entonces ustedes tienen que agotar bien para tener colonias aisladas y poder identificar morfológicamente
cada una de estas bacterias, ¿no? Bien, ¿qué más se haría? La identificación bioquímica. Pueden ser con los tubos mínimo básicos, o también con placas como por ejemplo API, que tiene la batería bioquímica en estas celditas que aproximadamente, según el tipo de API que tenga, pueden tener entre 25 pruebas bioquímicas o hasta 50 pruebas bioquímicas. Puedo tener los medios cromosómicos también, cromosómicos, cromogénicos, que están hacia el lado derecho, superior. Este medio puede identificar por la coloración los géneros, ¿sí? Pero hay veces que se puede confundir. Observen ustedes, ¿no? Este verdecito que es Escherichia. También tenemos a este rosadito que puede ser Klebsiella o puede ser Enterobacter. Pero ya más o menos te está definiendo qué tipo de colonia podría ser. Y los medios automatizados, como el que está abajo en esta máquina, que tienen mucha más batería bioquímica puesta en celdas, en microdilución, para poder identificar más rápidamente y con mayor precisión el tipo de bacteria con la que nos estamos enfrentando. Otra cosa que también debe hacerse es la detección del serotipo. En este ejemplo de la O157 se necesitan, por ejemplo, la aglutinación con partículas de látex, ¿no? Sensibilizadas con anticuerpos anti-O157. Puede hacerse también la detección del serogrupo A para diferenciar, por ejemplo, la Shigella del serogrupo A, B, C, D, ¿no es cierto? Por la aglutinación. O la detección de la salmonela A, B, C, D, F, G, H, ¿no? Para también determinar el salmonela para tifi A, para tifi B. Entonces, esto gracias a la serotipificación. Pruebas moleculares, cultivo celular, hibridación, para encontrar sondas y encontrar la especificidad de la detección de las fimbrias o de las toxinas, ¿no? O el PCR para la amplificación de estas mismas toxinas y fimbrias y encontrar una especie en particular. Bien, esto es todo lo que les tenía que decir, siendo 10 para las 10. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, jóvenes? A ver, permítanme, voy a dejar de presentar. Maricielo desea preguntar. Sí. Sí, profesora, tengo una pregunta por curiosidad. No sé si habrá escuchado una noticia un poco reciente sobre que en Chile, si no mal recuerdo, un menor de edad falleció por comer una hamburguesa, pero las noticias locales decían que era por haber consumido una hamburguesa infectada con Escherichia coli. Y me preguntaba cómo, o sea, yo podía identificar, por ejemplo, o sea, cómo uno podría identificar en ese tipo de situaciones cuál tipo de em, E. coli patógeno sería. El alimento contaminado puede ser por una mm, bacteria comensal o una patógena, ¿no? Una Escherichia coli patógena o comensal. Entonces, si es que la carga bacteriana es abundante, en esa comensal lo que podría ocasionar es una diarrea que puede ser de un día, ¿no? Nos comemos un sanguchón en la esquina de la universidad y con su lechuga con coli, ¿no?
o su salsa con coli, ya ustedes le ven el ingrediente que se coloca, con la mano de la señora que ha recibido la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios ingredientes ahí. Entonces, puede ser una diarrea normal, bueno, te ocasiona diarrea. Pero si es una patógena, ya las características son distintas. Es una diarrea abundante, deshidratación inmediata, sangrado, ¿no es cierto? Entonces allí ni que hablar, hay que acudir al médico. Yo diría que en las dos ocasiones acudir al médico, se haga un cultivo, ¿sí? Y detectar qué tipo de bacteria es la que está ocasionando el problema. Porque los tratamientos antimicrobianos son distintos. Algunas veces la carga antimicrobiana es pequeña, entonces es algo pasajero, tu cuerpo responde, tu sistema inmunológico puede combatir, ¿no? Normalmente con esta bacteria. Pero, vamos a decir, son escenarios distintos. Una paciente que está recibiendo quimio, pues no puede ni siquiera la mitad de la bacteria recibirla, ¿no? Sería un estrago tremendo, muy malo. Un alumno que está en la octava semana, que no come, en la octava semana del semestre, ¿qué cosa hay? Exámenes. No come, no duerme, ¿no? Está un poco débil. Entonces, obviamente también podrían haber estragos. Entonces, la identificación en ambos casos, los cuadros van a ser distintos y más estrepitosos si es un enteropatógeno, pero en ambos casos debería hacerse un coprocultivo para la identificación bacteriana. ¿Respondo tu pregunta? Um, sí, yo creo que sí. Nada más que sí me vas a saber como, por ejemplo, sé que en las pruebas bioquímicas diferenciadoras, eh, puede ser que no lleguemos a la especie. Entonces tendríamos que recurrir a las pruebas moleculares directamente para Pero saber claro, exactamente. claro, por eso depende, claro, claro, depende también del laboratorio, ¿no? Ah, por ejemplo, uno de los mejores laboratorios aquí es ROE, eh, porque tiene certificación internacional. Entonces, ellos tienen métodos moleculares más rápidos. Tienen Malditov, en 2 horas identificarían qué tipo de bacteria. De todas maneras, cualquiera método que se emplee, se necesita el gol estándar que es el cultivo. En 16 a 18 horas yo tendría la bacteria. A esa bacteria le voy a hacer una batería bioquímica rápida y con ella puedo llegar hasta la especie, como les mencionaba. Pero el serogrupo de esa bacteria sí tendría que identificarla con aglutinación, pruebas inmunológicas, depende del laboratorio donde esté, o pruebas moleculares, ¿sí? Ya PCR para identificar esa ETEC, EPEP, y para ver el patotipo de estos genes virulentos. ¿Ok? Entonces, la identificación de esta bacteria, si ya hablamos, a ver, encuentran a un paciente que tiene un problema, como el caso que mencionas de Chile, esa persona murió, se fue a un hospital porque se puso muy mala. Debe ser una E. coli enterohemorrágica para haber hecho tal estrago. La han llevado al hospital, pero quizás la paciente dijo, bueno, tengo diarrea, pero todavía puedo, vamos a esperar. Pero de pronto vio sangre, vio al hospital, fue al hospital, entonces ya poco o nada se ha podido hacer. Entonces ahí lo que se tiene que determinar es el patotipo
Para eso ya tienen que hacer identificación del PCR de esta ETEC, por ejemplo, o EP. Luego tendrían que investigar dónde comió y si hay otros casos y ver la forma de remediarlo. Ya esa es la parte epidemiológica, ¿no? ¿Hay, hay alguna pregunta adicional, Yandet? Yandet. Hay alguna para identificar algunas toxinas, hay pruebas cromatográficas. ¿Ustedes han visto alguna vez una prueba de de test del embarazo? Ya, ahí hay una prueba antígeno-anticuerpo, ¿no? Corre la muestra, ponen la muestra y hay un barrido y hay la presencia de 1 o 2 rayitas para, la primera rayita es el control y la segunda es la positividad de la prueba, ¿no? Cromatografía. Entonces, para eso también hay algunos laboratorios que han sacado la identificación de toxinas. No todos los laboratorios lo tienen porque estas pruebas cromatográficas son un poco caras. Si mal no recuerdo, está, creo, $10, creo. Entonces, no todos tienen. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace, cómo hace el médico en un hospital si es que no tuviera? No, ya lo saca por clínica. Pero en el laboratorio es por pruebas cromatográficas y por PCR para ver la presencia. Pero en Perú no todos los laboratorios tienen, en los hospitales tienen el área molecular desarrollada, ¿no? Salvo algunos. ¿Me permite? Bueno, el delegado me escribe de que hay un grupo que tiene en la siguiente hora, ¿no es cierto?, clase. Creo que vamos culminando, estamos sobre la hora. Simplemente para comentarles, de antemano, muchas gracias, profesora Mónica, ¿no? Comentarles sobre este tema de las enterobacterias. En realidad no es el primer curso ni el último curso donde lo van a ver este tema. Es amplísimo realmente. Lo que sí se debe de tener en cuenta en todo momento es que las enterobacterias están en todas partes y el impacto que tiene, ¿no? Sobre todo en la actualidad. Si bien es cierto, a las enterobacterias, sobre todo a Escherichia coli y algunos patógenos como Salmonella Shigella se les estudiaba bastante, estaba restringido tan solamente a la parte clínica o la parte médica. Hoy en día no. Hoy en día se tienen en cuenta otras áreas sumamente importantes, aparte del impacto clínico que tiene, ¿no? Por ejemplo, en industrias alimentarias, ustedes en los cursos que
van a llevar más adelante, lo van a tomar en cuenta. Por eso que es importante dar pautas generales, ¿no?, sobre las enterobacterias. Igualmente, en los últimos años, la biotecnología ha avanzado tanto que toma como modelos a las enterobacterias, especialmente a los ya más conocidos, ¿no? Escherichia coli, por ejemplo, ¿no?, que viene a ser la bacteria, la especie de Escherichia que tiene mayor uso en la parte de biología sintética, ¿no? Esto significa de que toman como modelo para producir metabolitos en grandes cantidades en las grandes industrias, ¿no?, mediante mutaciones, mediante incorporación de genes, ¿no? Y hoy en día a los gram negativos, no solamente a las enterobacterias, ¿no?, se utiliza mucho en esta área. Bueno, con estas palabras quiero dar por concluir esta clase, ¿no? El día miércoles continuamos. Profesora Mónica, ¿algunas palabras? No, profesor, gracias por la invitación. Y bueno, un saludo entonces a todos. Gracias, profesora. Efectivamente, la profesora primera vez que no participa en prácticas, no siempre ha estado, y obviamente que más adelante también tendremos en otros cursos. Hoy en este semestre está participando en ecología microbiana, porque se dicta paralelamente a bacteriología. Bueno, tengan ustedes muy buenos días y hasta el día miércoles. Por favor, puntuales, ¿ya? Gracias y buen día.